Muy buenas, Sara. Buenas. Tenemos aquí a nuestra enfermera y matrona de referencia, Sara León, que tiene, pues, bueno, un currículum que no vamos a estar medio vídeo repasando, pero sobrada experiencia, tanto además como a mí me gusta ir de campo, frente a frente, la consulta, delante de cada mujer, y además de toda esa experiencia como matrona en la consulta, pues toda esa experiencia luego más allá, pues en otras funciones que haces ahora, pues de coordinación a las matronas a través de la fundación, etcétera. Bueno, o sea que tenemos mucha suerte de tener aquí a Sara compartiendo su experiencia y su conocimiento. Así que gracias. Y hoy vamos a hablar con ella de, yo creo que de todas las cosas que hay en el aparato reproductor, de todas las patologías, de todos los problemas. Este es como el gordo en la Navidad, ¿no? Y Sí, más frecuente. es el tema de los De los más ovarios frecuentes. y en concreto pues el quiste en el ovario, el ovario poliquístico, el síndrome del ovario poliquístico. Y bueno, pues si lleváramos luego un poquito eso a un grado mayor, pues hablaríamos de tumores en el ovario. Y eso es un poco el tema que nos ocupa hoy, que creo que es súper interesante porque hay muchísimas mujeres. El tema de los ovarios poliquísticos y del síndrome de ovario poliquístico, y que además es un problema a la hora de quedarnos embarazadas o de la fertilidad. Que es, habrá mujeres que vean este vídeo y tengan respuestas y soluciones a su problema de ovarios poliquísticos y no se quieran quedar embarazadas o no se lo estén planteando todavía, y habrá mujeres con problemas de fertilidad y este problema. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco para todas. Y ¿por dónde empezamos, Sara? Porque es un tema tan apasionante y Tan tan amplio. amplio que, mira, yo te voy a dar una idea, porque a mí me gusta, esto es como lo de la no sé qué para dummies, ¿no? Que se acaban en no sé qué para tontos, porque es que al final muchas veces no sabemos lo más básico y claro, ya de ahí no podemos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es esto de, o sea, qué células son las que, o sea, yo tengo mis ovarios? A mí nadie nunca me ha contado nada, porque tenemos muy poca educación en esto. Entonces mis ovarios empiezan a producir una vez al mes unos óvulos, que no sé muy bien cómo va eso, y de repente eso, ¿qué pasa? Se convierte en un quiste, se me queda el óvulo ahí dentro y se enquista. Bueno, me pongo un poco drástica y extrema en las preguntas Sí. más tontas entre comillas, porque estoy segura No, de que muchas se las hacen y yo hace años estoy segura de que me he hecho las mismas. Y esa es la base de la que vamos a partir, porque nadie nos cuenta, ¿no? O sea, ¿qué hace un ovario? ¿Qué células ponen en juego? ¿Y cuál es la función, biológicamente hablando, que se pone en juego? ¿Y cómo se hace un quiste? Que creo que es el primer paso antes de que sigamos ya con los ovarios poliquísticos, etc. pues mira, un poco para empezar así, decir que el ovario es un órgano muy vivo y esa característica de viveza es muchas veces la base de que pueda presentar todo tipo de patologías, ¿no? Sobre todo quísticas, ¿no? Habitualmente, claro, el ovario sobre todo tiene una funcionalidad en la época fértil de la mujer y es ahí donde se presenta la inmensa mayoría de los problemas, ¿no? Tiene toda su lógica, ¿no? Cuando una mujer, una niña tiene el ovario parado, pues es raro que tenga una alteración, a no ser que sea algo ya de células que vengan de la embriología, ¿no? Así algo un poco más excepcional, pero habitualmente los principales problemas aparecen, lógicamente, cuando la mujer está en época fértil. ¿Por qué? Pues porque a lo largo del ciclo menstrual se produce una serie de cambios en el ovario y esa serie de cambios pues a veces puede favorecer el hecho de que aparezcan quistes, ¿no? ¿Qué ocurre en el ovario durante el ciclo de la mujer, ¿no? Bueno, pues en el ovario, en el ciclo de la mujer intervienen principalmente el útero, ¿no? Que es el que sangra y demás, el ovario y bueno, luego por supuesto pues todo nuestro sistema neurológico, ¿no? Y endocrino, ¿no? Que eso, bueno, es que se hace como una especie como de feedback, ¿no? Entre todos ellos. Bueno, pues en el ovario lo que ocurre es que el ovario está lleno de óvulos, ¿no? Hay una capa interna, hay una inmensa, bueno, una cantidad tremenda de óvulos, ¿no? Que se va agotando, ¿no? A lo largo del ciclo vital de la vida de la mujer. Pero bueno, que una vez al mes
una serie de ellos pues sufren una serie de transformaciones para que uno de ellos al final acabe convirtiéndose en el óvulo que la mujer expulsa durante la ovulación y que es el posible candidato a ser fecundado pues por los espermatozoides, en este caso del hombre, ¿no? Bueno, pues para poder posibilitar esta expulsión, esta ovulación, ¿no? Nos podemos imaginar, por ejemplo, esto es como muy simbólico así a nivel visual, pero nos podemos imaginar como si en una tierra se formara un cráter, ¿vale? Y que de ese cráter acabara saliendo, imagínate, ¿no? Una pelota, ¿no? Como Entonces, la un poco lava, para ¿no? que entendemos lo que ocurre, o la lava, ¿no? La lava sería el óvulo. Entonces, un poco para que podamos entender lo que ocurre en la Tierra, ¿no? Que al final no deja de ser la capa externa de un óvulo, ¿no? De un ovario, perdón. Entonces, se va produciendo un cráter que sería lo que llamamos un folículo, y ese cráter se acaba abriendo en la ovulación para expulsar, en este caso, el óvulo, ¿no? Bueno, pues ese cráter que se queda ahí una vez que se expulsa el óvulo, produce a veces, generalmente se suele reabsorber de manera natural y nada más, ¿no? O sea, es decir, se suele reabsorber de manera natural y otra vez la Tierra, ¿no? En este caso, que sería la capa externa del útero, vuelve a adquirir otra vez su morfología Del normal. ovario. Bueno, pero en algunos casos... ¿Eh? Del ovario. ¿Perdona, Patricia? Es que has dicho la Del capa ovario, sí, externa del útero. Del ovario. Perdón, del ovario. No nos vayamos del ovario en ningún momento, aunque yo diga otra cosa. Error. Entonces, y a veces ese cráter, ¿no? Que se queda abierto, por hacer una similitud un poco para que la gente visualmente lo entienda, en algunos casos no se reabsorbe de manera natural y produce un tipo de quiste que se llama el quiste folicular. ¿Vale? El quiste folicular es un quiste que da muchísimo dolor, que es muy habitual, ¿vale? Y además es una patología muy frecuente en la puerta de urgencias, ¿no? Porque tienes a la típica señora que te viene con un dolor horrible abdominal, habitualmente a mitad de ciclo, ¿vale? Y que en algunos casos se llega incluso a confundir con, bueno, alguna pobre ha acabado dentro de quirófano, Pensando que era un ectópico. porque... pero sí, un ectópico o pensando que era una apendicitis o pensando que era un abdomen agudo que no sabes ni de dónde te viene, ¿no? Porque, claro, tampoco tiene una prueba diagnóstica FETEN que te diga esto es un quiste folicular, ¿no? Porque es una ecografía, ves que la mujer está ovulando, pero tampoco tienes algo que te diga y te justifique ese dolor tan fuerte, ¿no? Y alguna, ya te digo que, pobre mía, ha acabado en quirófano sin motivo, porque habitualmente ese quiste se reabsorbe y ya está. En algunos casos se mantiene durante... Es que al final es como una reabsorción anómala, ¿no? Entonces a veces se puede mantener durante X tiempo, pero generalmente, la inmensa mayoría de las veces, se acaba reabsorbiendo de manera natural. Este es un tipo de quiste, ¿no? Del ovario. De contar primero porque es uno de los más frecuentes. Y aparte de los más sorprendentes, ¿no? Porque dices, acabo yo en quirófano, aquí no sé muy bien por qué, ¿no? Todavía. Ese sería un tipo de quiste bastante, como te digo, habitual. Luego, otro tipo de quiste, de él ya hemos hecho referencia en el vídeo de la endometriosis, es el quiste de chocolate, ¿no? Que se le llama, que es un quiste de características endometriósicas que aparece también en la capa externa del útero, ¿no? Y que de ese tampoco vamos a desarrollar más porque quien quiera, pues que se enlace, ¿no? Al vídeo de la endometriosis, ¿no? Sí, bueno, y si quieres nombrarlo muy rápido en 2 frases para que... Son células... Estamos con todo el tema de los ovarios, pues no pasa nada por recordar. Son células de la capa interna del útero que de manera extraordinaria pues se proliferan y se colocan en la capa externa del útero y acaban produciendo un quiste que se llama quiste endometriósico, pero coloquialmente la gente lo suele nombrar como quiste de chocolate porque sí que es cierto que visualmente es oscuro. Es oscuro porque son células... Vale, y como la endometriosis es realmente esa salida del cuerpo del útero hacia otro lado, pues a veces ese otro lado es un ovario y por eso ahora mencionamos esto. Pero no es una problemática específica solo del ovario. No, lo que pasa es que, bueno, como se aparece en el ovario, pues vale. afecta bastante, porque además ya lo hablamos en el vídeo, la endometriosis es una de las causas de infertilidad más frecuentes. La que quiera, y luego por ejemplo, el vídeo de endometriosis con Sara y endometriosis con tacón y así enlaza y lo entiende muchísimo mejor.
Luego tenemos los ovarios poliquísticos. ¿Qué son los ovarios poliquísticos? Bueno, pues los ovarios poliquísticos son, imaginaros, ese mismo ovario, esa misma tierra, ¿no?, que hablábamos antes, en la que se han producido muchos cráteres, pero ninguno ha llegado a expulsar un óvulo, ¿vale? Entonces, la morfología que tú ves de ese ovario es un ovario lleno de cráteres. Es decir, es como si muchos óvulos hubieran intentado salir para afuera, ser ovulados, ¿no? Pero ninguno realmente, le cuesta mucho, ¿no?, al ovario llegar a producir una ovulación. Es decir, pero se llena de quistes, Es decir, como si muchos quisieran, ¿no?, ser, pero ninguno llega, ¿no? O por lo menos no regularmente, como habitualmente ocurre, ¿no?, que es una vez al mes. En estos casos, de los ovarios poliquísticos, podemos tener señoras que te ovulen cada 2, 3 meses, casi, ¿vale? Pero claro, como el ovario es un tejido vivo y sigue funcionando, pues al final lo que ocurre es que el ovario se llena de cráteres que han intentado ovular, pero ninguno ha terminado de hacerlo. Y esa es un poco para que la gente entendamos un poco la similitud, ¿no? Algo así muy visual, ¿no? Ese sería el ovario poliquístico per se, es decir, no el síndrome, sino el ovario poliquístico, ¿vale? Vale, que sería como un montón de quistes foliculares. Sí, por decirlo de alguna manera. No llega a ser el quiste folicular del que hablábamos antes, porque en ese caso ya ha habido ovulación, ¿vale? Sí. Ah, vale, En este caso estaríamos hablando... Vale. En este caso estaríamos hablando de esa formación del cráter, pero que de un cráter que ningún cráter se ha llegado a abrir. Vale. O se abre muy poco habitualmente, ¿vale? Ese sería el ovario poliquístico, ¿vale? Que además es que, como te digo, es muy curioso porque tiene, claro, es exactamente lo que estamos diciendo, o sea, el ovario lleno como de bultos. Es muy curioso de ver. Y luego tendríamos el síndrome del ovario poliquístico, que ya es otra cosa diferente y que no hay que confundir con ovario poliquístico, porque aunque sí que es cierto que la morfología del ovario es así, es un ovario lleno de quiste, la causa es una causa mucho más central, es decir, es una enfermedad. Es una enfermedad en la que no solamente la mujer tiene el ovario lleno de quistes, sino que también hay unas alteraciones endocrinas, hay unas alteraciones de las hormonas, y tenemos una señora con unas pues, características diferentes. Es una enfermedad tiene muchas más consecuencias, ¿no?, que el simple hecho de que haya un ovario lleno de quistes, ¿no? En este síndrome del ovario poliquístico, para un poco ser, pues eso, concisa y clara, porque no vamos tampoco a hacer aquí un desarrollo de todo lo que ocurre, son personas que tienen mucha cantidad de hormona masculina por una alteración que se produce a nivel hormonal. Entonces, claro, como tienen mucha cantidad de hormona masculina, tienen como más cantidad de hormona masculina de lo normal, ¿vale? Pues son personas con unas características a veces muy mujeres con unas características muy masculinas. Por ejemplo, tienen mucho vello. ¿Tienen más progesterona? ¿Tienen más testosterona? ¿Tienen más andrógenos? Más andrógenos de lo normal. O sea, la hormona femenina por excelencia serían los estrógenos, bueno, la progesterona. Y la hormona por excelencia masculina serían los andrógenos. Bueno, pues en este caso, por un trastorno endocrino, pues esta mujer tiene una mayor cantidad de hormona masculina de la que debería de tener, y eso pues produce una serie de trastornos a muchos niveles, entre ellos el ovario, y por ejemplo también a nivel general. Es decir, pues yo como te decía, pues tienen más acné, o sea, tienen más pelo. Por ejemplo, tienen una obesidad tipo, o sea, dependiendo de si eres hombre y mujer y tus hormonas, se suele acumular la grasa en un sitio o en otro. Las mujeres solemos acumular la grasa más en las caderas y los hombres, en cambio, tienen un acúmulo de grasa más en la zona abdominal, ¿no? De hecho, además, las obesidades se llaman ginecoide y androide, o sea, fíjate hasta qué punto está relacionado, ¿no? Bueno, pues en el caso de estas mujeres, efectivamente. Entonces, en este caso de las mujeres, como tienen un exceso de hormona masculina, generalmente suelen tener un cuerpo muy masculino y la obesidad se acumula en la zona abdominal. Y además son personas que suelen tender a la obesidad, ¿vale? Por el síndrome del ovario poliquístico. Y luego, pues por ejemplo, también son personas pues, con una mayor tendencia a la diabetes, y luego, efectivamente, pues al final hay un trastorno endocrino y muchas otras hormonas se ven implicadas, claro. Entonces, pues son personas, pues yo, por ejemplo, así por decirte, y por supuesto, tiene un problema de fertilidad. Sí, ¿hay algún otro tipo de quiste en el ovario? O sea, luego hay muchísimos tipos. folículos que tipos, se enquistan, no sé. Sí, luego
Hay muchos tipos, porque luego en función de pero hay pues cistoadenomas, o sea, hay multitud de teratomas, que son quistes que vienen embriológicamente, es decir, este a lo mejor es muy curioso, es poco frecuente, pero es muy curioso, y es en el ovario, es como que las tres, ¿cómo explicarlo? ¿No? Las tres líneas celulares de las que venimos están presentes, ¿no? Entonces, bueno, entonces hay un tipo de tumor que es el teratoma, que es como, son restos, ¿no? Restos de cuando tú estabas dentro de la tripa de tu mamá y que no han evolucionado como tenían que evolucionar hacia el tejido final, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues se quedan ahí, son los famosos teratomas. Que además es muy curioso cuando los abren, porque a veces tienen incluso pelos y uñas dentro. O sea, el quiste está lleno como de restos embriológicos que no tienen absolutamente nada que ver con el Desde cuando tú estabas en el vientre de mamá. Correcto. O Son sea, no se pueden generar de como pequeñas. repente cuando tú tienes 23 años. No, vienen de ahí. No, vienen de ahí. Lo que pasa es que a veces pues no, pues están ahí quietos y una revisión, tiene un quiste, y tiene un quiste, tiene un quiste, y al final se lo acaban operando Y ven que es un y descubren que es un teratoma. teratoma. Y lo abren y a veces hay pelos, uñas, bueno, una cosa súper curiosa, es muy poco frecuente, pero es muy, muy curioso. Y además en el ovario, pues... Sí, está bien porque además yo aparece. he visto, ahora me están viniendo a la cabeza porque he visto, como tú dices, no es muy frecuente, pero sí que tengo 2 o 3 casos de teratoma, igual incluso alguno más. Y bueno, está muy bien saber que el origen siempre es dentro del vientre materno porque ahí hay información del propio Claro, claro. conflicto que origina ese... Y bueno, ya además vemos que hasta incluso puede ser una vida que se había, porque si hay pelo o uñas, esto se parece al inicio de una vida, ¿no? Entonces, bueno, puede ser No que sé, no sé. hayan desarrollado algunas células de... Bueno, es otro tema, así que no nos vamos a meter ahí, pero es una particularidad Déjame. buena de conocer, que a lo mejor hablamos solo de esto otro día. Y, Otro día. ¿qué más? Cuéntanos algún Y, otro así que a lo mejor y te... nada, luego, pues, por ejemplo, y luego ya, pues, como, ya te digo, pues el teratoma, algo de todo se llama cistoadeno. Quiere decir que luego hay como multitud de tipos de quistes, ¿no? Y que muchas veces luego hay quistes rellenos de líquidos, sólidos. O sea, es que el ovario, la verdad, da lugar a muchas formaciones quísticas. ¿Sí? Es un Este de órgano, los ya digo, quistes un de órgano muy líquido, vivo. porque es habitual también, vamos, habitual, que Sí. he visto varios casos, cuéntanos un poco cómo eso, cómo Pues se la verdad es que origina, de qué es ese son líquido. es otra sudación del propio ovario. Como es un órgano que está en constante transformación, pues las propias células producen líquido y entonces se acaba acumulando y además son quistes de crecimiento muy rápido, claro, porque son líquidos. Entonces, claro, el líquido se acumula a unas velocidades. Entonces, bueno, habitualmente se suelen reabsorber, a veces se da anticonceptivos para que el ovario esté quieto. Casi todos los quistes de ovario se tratan con anticonceptivos porque es una manera de tener al ovario quieto y decirle, para de lo que estés haciendo, páralo. Y en este caso, pues a veces pues, se da anticonceptivos y el propio ovario acaba reabsorbiendo, igual que los quistes foliculares, ¿no? En algunos casos hay que operar porque, bueno, en el momento en que, claro, adquiere un tamaño, habitualmente los quistes de ovario se operan o bien por sospecha de malignidad o bien porque tienen un tamaño ya que no, a partir de 6 centímetros, ¿no? Es cuando generalmente se suele plantear el quirófano. Y también en función del tipo de crecimiento. Claro, si tienes un quiste que hoy te medía 1 centímetro y al mes que viene te mide 4, pues igual urge entrar Sí. en quirófano, ¿no? Porque ves que tiene un crecimiento muy rápido. Y luego pues depende también del tipo, de las características que tenga. Luego hay muchos factores que hacen que... Pero en el caso del tamaño, suele ser a partir de 6 centímetros cuando ya, en este caso, el ginecólogo se plantea que pase por quirófano. Porque el ovario no es un órgano muy grande, entonces, claro, estamos hablando de que si ahora mismo no te puedo decir cuánto mide un ovario, pero más o menos es una estructura que tiene este tamaño. Entonces, si estás hablando de un quiste de 6 centímetros, claro, al Sí. final lo que puedes acabar haciendo es que el ovario se torsione, en fin, que no es un órgano muy delicado, o sea, no es como otros órganos que pueden aguantar más peso porque son más grandes, ¿no? Entonces, bueno, bueno, y al final es un órgano relacionado con la fertilidad, que es una chica de 20 y pocos años con un quiste muy grande, pues a veces ni te planteas, ¿no? El esperar. Porque, claro, ese quiste puede destruir el ovario. Yo he oído la diferencia entre quistes que están producidos por células germinativas o por el tejido o conjuntivo.
Bueno, es que realmente las capas, la capa o sea, el ovario está, lo que decíamos antes, el ovario está dividido por una serie de capas, ¿no? Una capa interna, ¿no? Que es donde están pues los vasos, los nervios, todo lo relacionado pues, con el riego del ovario. Luego tenemos una capa que es la capa, o sea, una capa interna también, pero un poco más externa, que es donde están las células germinativas. Y luego tenemos una capa más externa, que es donde ya se producen todos los cambios, ¿no? Que decíamos a nivel folicular. Entonces, en función de dónde proceda, ¿no? De alguna, pues se puede llamar de una manera o se puede llamar de otra, pero es más por el tipo de tejido. Es que ya te digo que el ovario es un órgano muy vivo y con muchos tipos de células y muchos tipos de tejidos. Entonces, por eso es tan complicado a veces diagnosticar un tipo de quiste, ¿no? Porque no es como otros órganos que tienen un tipo de células y ya está. Que el ovario tiene multitud de capas, multitud de tipos de células, entonces en ese sentido es un poco más complicado. Pues, Vale. dependiendo de dónde venga, pues... Vale, sí, porque nosotros sí lo tenemos en cuenta para ver el conflicto emocional, pues no es lo mismo algo que está originado por la célula germinativa, que ya tiene un sentido biológico, ¿no? Que con un tejido conjuntivo que tiene otro sentido. Entonces sí que lo solemos intentar saber, si no, pues bueno, esto es a jugar a las 3 opciones que hay, ¿sabes? Tampoco... No, cuando ya le hacen o sea, un quiste de ovario per se es como la mama, ¿no? Siempre se le hace una biopsia, ¿no? Siempre se le miran las células, porque como el cáncer de ovario, si queréis hablamos un poco de él ahora, es un cáncer muy, muy agresivo y muy silencioso, siempre que te quitan un quiste de ovario, venga de donde venga, aun estando muy claro su procedencia, siempre hay una biopsia de siempre. Entonces ahí es donde te dicen habitualmente de qué tipo de tejido viene. Pero de manera visual es muy difícil, ¿no? Saber, a no ser que esté muy claro, pues sea un quiste endometriósico o algo así, es muy difícil saber la procedencia celular de un quiste de ovario, ¿no? Es más cuando le hacen la anatomía patológica. Vale, pues cuéntanos un poco cómo se llega, ¿no? Desde estos quistes a un nivel superior. ¿Cuál sería el siguiente problema o la siguiente? Normalmente, o sea, hay muchos tipos de quistes de ovario, como decíamos, y luego hay una serie de ellos que son como precursores de cáncer, ¿no? Entonces, es que hay un montón de nombres muy raros que ahora mismo no nos vamos a poner a decirlos porque tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, sí saber, ¿no? Que hay un tipo de quistes pues, que tienen más probabilidades de desarrollar cáncer de ovario. Y en el caso de que ya hay un cáncer de ovario, pues es lo que ha ocurrido ha sido pues, que las células de ese quiste pues, tienen unas características malignas, ¿no? ¿Qué tiene el cáncer de ovario de particular? Pues que, como decíamos hace 5 minutos, es un cáncer muy agresivo, muy, muy de lo peor, mientras que decíamos en otro vídeo que el cáncer de cuello de útero es un cáncer malignamente benigno, que decir, lo pongo entre comillas, ¿no? Es un cáncer que habitualmente hace poca metástasis, no tiene un crecimiento muy rápido, se queda generalmente instalado en el sitio y no suele dar más guerra. El cáncer de ovario tiene total contrario comportamiento. Suele ser un cáncer muy rápido, suele ser un cáncer además que hace metástasis muy pronto y además es un cáncer muy silencioso. Muy silencioso. Es decir, que cuando una mujer se detecta un cáncer de ovario es generalmente porque ya está en estadio 4. Es decir, tienes que en estadio 4 porque ya es que tiene una clínica muy inespecífica, o sea, tiene unos síntomas muy inespecíficos, no es como otros, ¿no? Que rápido te dan una... cuando ya da síntomas es porque ya está bastante avanzado habitualmente. Entonces ese es uno de los problemas principales y con una mortalidad muy alta, ¿eh? Antes de tiene una mortalidad muy alta. Bueno, ¿qué podríamos ver? No sé, ¿hay alguna indicación? Bueno, revisiones, ¿no? Esta es la mejor. En este caso, lo mejor son revisiones, porque ya te digo que esperar a tener síntomas es ya habitualmente... Lo mejor es, pues, hombre, por ejemplo, si tenemos un trastorno en la regla así muy raro, ¿no? Pues una presión muy regular y resulta que han pasado varios meses, tampoco hace falta ir al primer mes, ¿no? Que tampoco quiero despertar yo ahora un terror social, ¿no? Es decir, estamos vivas. Claro. Estamos vivas,
empiezan las cosas, nos ha dejado el novio, tenemos un examen y la regla es lo primero que cambia, o hemos adelgazado 10 kilos, es decir, que la regla cambia prácticamente con casi todo lo que nos ocurre en nuestra vida. Y además es bueno que cambie porque eso significa que va sincrónico, ¿no? Con lo emocional. Pero claro, si yo me tiro 3, 4 meses en los que yo siempre he tenido la regla fenomenal y de pronto aquello es un desbarajuste, pues me salta la alarma. Que probablemente no sea nada, lo más seguro es que no sea nada, pero tengo que consultar. O, por ejemplo, tengo sangrados entre ciclos y nunca he tenido. O, por ejemplo, me siento súper hinchada a nivel abdominal. Dices, pero bueno, es que yo generalmente suelo tener el vientre plano y de pronto es que a mitad de ciclos que parece que esto me voy a estallar. No sé, hay una serie así como Sí, de cosas que, bueno, a síntomas veces... claro, bien específicos, ¿no? Porque no es que Sí, tos así de sangre, ¿no? No es eso, ¿no? Pero bueno, que son cosas que, bueno, por lo menos por consultar, no está mal. no, nunca está de más. Nunca está Vale. de más, claro. ¿Algún otro problema, patología típica del ovario, además de esta serie de quistes que hemos ido diciendo, el teratoma, el propio síndrome del ovario poliquístico, el tumor o el cáncer? Eso es lo más frecuente. Es eso de lo que hemos hablado, ¿no? Es lo que generalmente te Vale. sueles encontrar en la consulta. ¿Cómo afecta esto a la fertilidad? Es decir, desde un pequeño quiste folicular hasta el ovario poliquístico, hasta el síndrome de ovario poliquístico, es decir, cada una de las patologías que hemos visto, ¿cómo afecta a la fertilidad? Pues hombre, a muchos niveles, ¿no? Sobre todo porque el ovario es el que desprende el óvulo. Y si no hay óvulo, no hay embarazo. Yo creo que eso quizás sea lo que más peso tiene, ¿no? Entonces, si yo tengo un síndrome, o sea, un ovario poliquístico, por ejemplo, y no termino de ovular, pues evidentemente, pues si no ovulo, pues voy a tener muchas menos probabilidades de quedarme embarazada. Si tengo un síndrome del ovario poliquístico, con mayor razón, porque además hay una alteración hormonal a nivel más general, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la relación es estrechísima, ¿no? Porque el ovario es el generador del óvulo. Entonces, partiendo de esa base, cualquier alteración que haya, cualquier cirugía que haya tenido, claro, las cirugías de ovario reducen la fertilidad, pues porque a veces pues, se tienen que quitar una parte del ovario, porque hay cicatrices que quedan en el ovario. Entonces, todo eso a la larga, pues todo lo que haya una alteración, pues las ovulaciones van a ser peores y todo el funcionamiento del ovario pues te va a ver dificultado, claro. Vale, dificultado, pero hay algo, o sea, hay una imposibilidad, es decir, yo me ha venido alguna mujer, me ha dicho, tengo síndrome de ovarios poliquísticos, me han dicho que no me puedo quedar embarazada. No, que va para nada. Es decir, de hecho, con los ovarios poliquísticos es como todo, ¿no? O sea, ¿te pueden disminuir las probabilidades? Sí, pero vamos, yo he tenido muchas mujeres pero en no es un consulta. diagnóstico definitivo de usted no se puede quedar embarazada. No. O sea, el único diagnóstico definitivo aquí es que haya una extirpación de ovarios. Pero mientras haya tejido, hay posibilidad. ¿Que tendrás menos posibilidad? Pues seguramente sí. Pero vamos, esto es así, esto es como con la edad o como con un montón de cosas. O sea, la posibilidad está ahí, claro que sí. Vale. Sí. Muy bien, pues bueno, yo voy a hablar un poco de cuál es el conflicto emocional que hay detrás de todo esto, ¿no? En realidad, como el propio ovario es el que produce este inicio de la vida, la primera célula que va a dar lugar a la vida en el cuerpo femenino, pues ahí ya tenemos un conflicto en sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el conflicto que hemos vivido en ese inicio de la vida? Ha podido ser el que hemos vivido nosotras mismas, a lo mejor cuando se nos concibió o cuando hemos llegado oficialmente a la vida para nosotros, para alguien. El hecho de haber desconectado con la vida en algún momento, por lo que sea, en lo que hemos vivido, en nuestra historia. Y claro, nos cuesta después, a nivel biológico, iniciar de nuevo la vida. Porque la biología es muy eficaz, pero muy tonta. Si tiene una grabación de no se puede iniciar la vida o hay un problema para iniciar la vida, lo hay también cuando
tenemos ese proceso de inicio. Y a veces pues vienen patologías o a veces no. A veces no hay una patología y de repente pues decimos que es que no ovulamos bien o hay ciclos muy irregulares, que aquí hablaremos también de un tema hormonal en otro vídeo. Pero básicamente, por dar así una pincelada muy clara y muy general, hay a veces un problema con este inicio de la vida. Otro de los problemas que hay a nivel biológico, inconsciente y emocional es que realmente es la función biológica que da lugar a las células germinativas a nivel femenino. Y esto tiene dos utilidades biológicamente hablando. Una, comenzar la vida de los hijos, es decir, empezar a dar lugar de los hijos, o producir, porque como tú has dicho, es una información neurológica, endocrina, hormonal y ovárica y se van diciendo cosas el uno al otro, es bidireccional, ¿no? Y ahí hay un tema también con las células de la seducción. Entonces, porque es lo que hacen estas células en el cuerpo femenino. Una, producir un hijo, es el inicio para crear un hijo, y la otra es el inicio para atraer al macho. Entonces, estos son los dos conflictos que nos vamos a encontrar detrás. Por lo general, en los ovarios, dentro de que pues de cada una de las patologías que hemos visto hay un matiz, ¿no? Y en cada mujer y en cómo lo vive. Pero para que nos podamos quedar así como con tres frases, pues una sería el inicio de la vida, otra, querer crear más hijos, porque vamos a ver, más o menos. Si yo tengo un desarreglo en la producción de esta célula germinativa, si hago muchas, que a veces pueden formar esta masa celular que puede dar lugar a lo mejor a un quiste, o si no se reabsorbe, si no se libera, es porque yo tengo esa necesidad de crear hijos. Puede ser porque los haya perdido, puede ser porque haya tenido varios abortos, que es otra forma de perderlo, o puede haber fallecido un hijo. Puede ser porque tengo un deseo tremendo de tener hijos y no vienen. Y entonces la biología, que es eficaz, da lugar a la solución que tiene para esto. Pues voy a crear más células germinativas. Y esto a veces pues hace una masa celular. Entonces, este sería uno de los conflictos. Y el otro, que puede ser al revés, a veces no ovulamos y no hay función ovárica, porque es la forma de no dar lugar al hijo. Y luego la otra, por eso te decía también un poco, que es verdad que a veces no sabemos a qué tejido pertenece de entrada, el tema del tejido conjuntivo, porque ahí encontramos más otra función, ¿vale? Y ahí pues hablamos de conflictos de la seducción, de la desvalorización para ser madre, de la desvalorización para seducir al macho, de que sea peligroso o no seducir al macho o no, el hecho de que quiero tener hijos pero no con este hombre. Entonces ahí empiezan a pasar cosas en los ovarios como solución biológica de esa necesidad de crear más células para crear un hijo o para atraer al macho, porque es la seducción propiamente dicha, ¿no? Cuando una mujer, ya no hablamos de mujeres, hablamos de hembras, porque en los ciclos biológicos de reproducción estamos hablando de algo animal. Y entonces, bueno, pues la hembra está en celo y estas cosas que se producen en todo el ciclo menstrual para atraer al macho y al final poder asegurar la evolución y la supervivencia del individuo, de la especie sobre todo. Así que estos son los conflictos que yo suelo encontrar detrás de un quiste en el ovario, que es la necesidad de procrear, la necesidad de dar vida a un hijo que no tenemos o que hemos perdido, la necesidad de hacer hijos, que a veces no es ni nuestra, puede ser la de nuestra madre o la de nuestra abuela, esto que no se nos olvide, y, o de nuestros hijos, porque he visto también a señoras ya mayores que el problema es que su hija no se queda embarazada y son ellas las que en el ovario. Porque al final, claro, porque el inconsciente biológico no sabe lo que le pasa al otro o a uno mismo. Si yo tengo la vivencia y la emoción de quiero tener un hijo y no puedo, o quiero que tenga un hijo y no puede, la biología, la emoción que vive es la misma, así que te da a ti la solución. Por eso yo siempre digo que la biología es muy eficaz, pero muy tonta en el sentido que tenemos de la inteligencia racional, ¿no?
pero funciona así. Siempre está dándonos soluciones a nivel biológico. Entonces, bueno, esa es una de las partes. Y la otra, pues la que te comentaba de querer o de tener la necesidad de seducir a través de esa... Y esto se ve muy bien también en los ovarios poliquísticos. Yo no, mira, he visto tantos casos de quiste en el ovario, tantos, y siempre, es que no falla, o sea, podría no saber ni el nombre de la persona. Hola, buenos días, tengo un quiste en el ovario. Muy bien, pues ¿en qué momento usted ha perdido un hijo, ha tenido un aborto, no ha llegado a tener un hijo que quería tener? Y es que todos se quedan con la cara y dicen, ¿cómo lo sabes? Pues yo no lo sé, es que lo dice tu biología, ¿vale? Y a lo mejor no ha sido tú, pero ha sido tu mamá o ha sido tu abuela, o sea, el deseo ese está, siempre. Y luego el tema también a veces de la seducción, ¿no? De la necesidad de atraer el macho, que normalmente es también para reproducirse, aunque es muy consciente y muy arcaico. Y bueno, eso es lo que solemos encontrar pues detrás del quiste en el ovario. Hay gente que me dice, pero bueno, ¿y eso cómo puede ser? Digo, pues mira, tú solo tienes que ver la biología animal, ¿vale? ¿Qué hacen los peces? Pues ponen millones, miles de huevos para que uno llegue o unos pocos lleguen a buen puerto. Entonces, cuantos más hacemos, más posibilidades. ¿Qué hace la gallina? Le empiezas a quitar huevos y empieza a producir más. Automáticamente. Así que realmente así funciona también el cuerpo humano en lo animal y en lo... Hay mujeres que he visto que hacen incluso este conflicto por anticipación. ¿Vale? Y si no voy a poder tener hijos, y cuando quiera, si lo vives de una forma muy intensa y, bueno, pues como siempre, ¿no? Se tiene que dar también una serie de características en la vivencia emocional, pero puede darnos exactamente el mismo problema. Así que bueno, eso es un poco lo que yo me encuentro en los problemas de ovarios y de quistes de ovarios. En el síndrome de ovario poliquístico, como tú bien dices, hay otros problemas a veces relacionados, además de todo esto que estamos hablando, que sería el quiste en el ovario. Hay un problema también ya hormonal, a veces hay un problema pues entre lo masculino y lo femenino, en cómo vivimos nuestra feminidad, y bueno, entraríamos ahí también en algún otro conflicto añadido, que hablaremos más de ello cuando hagamos un vídeo sobre todo el tema hormonal, que creo que se va a ser muy interesante, y bueno, podemos hablar también un poquito más de eso. Así que, bueno, yo solamente ya te voy a pedir, no sé, ¿hay algún consejo para la salud ovárica? Salud ovárica. No, así como claro, no. O sea, estilos de vida saludables, estar al final todo lo relacionado sobre todo con temas de cáncer, ya sabemos que siempre está relacionado con hábitos de vida saludable, come bien, hace ejercicio, no fume, no bebas. Y yo creo que eso es como una tónica general, mantén tu sistema inmunitario posible, estate atenta a los síntomas, como decíamos antes, ¿no? O sea, pues explora tu cuerpo, sé observadora, sé introspectiva, mirar cómo te sientes. Es decir, yo creo que eso es un poco la clave a veces de ser tu propia diagnosticadora, ¿no? De algo no marcha bien, ¿no? Yo creo que en ese sentido las mujeres somos bastante conscientes, ¿no? Pero a veces nos tenemos que reconciliar, porque con todo el tema genital a veces estamos encuentras muchas mujeres enfadadas, ¿no? Con todo lo genital, ¿no? Es que yo creo que eso es un trabajo que hay que hacer desde pequeña, ¿no? La gente enfadada con su regla, que toma anticonceptivos porque no quiere sentir. Bueno, yo creo que esto nos puede dar para otro vídeo, Patricia, porque sí que es cierto que hay muchísima mujer que no sé estar con el hormonal, no está nada reconciliada y jura y perjura que si vuelve a nacer será hombre, sí. Porque no sabemos ser cíclicas, hay muchas mujeres que todavía no le han encontrado el gusto a lo cíclico, ¿no? A ser diferentes a lo largo del ciclo y explorar por qué eres diferente. Entonces les encantaría ser lineal y no podemos porque somos mujeres y somos así. Y entonces, bueno, yo encuentro mucha mujer muy enfadada y además mujeres de todas las edades, que es lo que más me llama la atención, porque mujeres de 15 años, pues ¿por qué no? O sea, jolín, tú has sido niña muchos años y de pronto eres mujer y te has hecho hasta enfadada un tiempo, ¿no? Con todo esto, ¿no? Pero que te encuentres mujeres de 40, de 50 años, que dices,
Todavía sigues enfadada con tu regla, Porque todavía no te si has no, reconciliado con tu claro, pareja. si no se han reconciliado, pues siguen igual. Si esto se mantiene... Y le siguen doliendo las reglas con 50 años. Y dices, ¿cómo es posible que una persona con 40 años le sigan doliendo las reglas? O siga diciendo que esto es lo peor que te puede pasar una vez al mes. Bueno, pues eso ya, como te digo, yo creo que hay una parte ahí de conocimiento de una misma, de aceptación, incluso de cariño, ¿no? Jolín, de decir, es que esto es una parte importante de mí y la voy a echar de menos cuando no esté. Porque es divertido ser cíclica, porque es divertido el explotar esa sensibilidad, claro que sí. Sí. Eso nos va a dar Y para el un... sentirte además en determinados momentos. Además, antes cuando has dicho la parte erótica, me ha venido, pues pues la verdad, ¿no? De eso si quieres podemos hacer un día un vídeo porque hay mucho que hablar, pero en el momento de la ovulación, cuando más altas estamos de estrógenos, y está más que demostrado que te brilla más el pelo, tienes la piel mejor, que eres atractiva, mucho más atractiva al sexo opuesto. Y eso, bueno, al final es algo hormonal. Entonces, cuando hagamos el tema hormonal, vamos a hacer un apartado del ciclo, de las partes del ciclo a nivel hormonal y lo que, claro, sí, porque es muy interesante porque no lo conocen. Muchos, es verdad que lo de, qué guay ser cíclica, ¿y eso qué es, no? Entonces, esto lo dejamos para el vídeo de los temas hormonales, que creo que nos va a dar para un buen rato. Así que con los ovarios, que hoy ya hemos tenido bastante, yo mi recomendación es lo que les he dicho, que vean en qué momento está el conflicto, o bien con el inicio de la vida, que a veces esto es demasiado inconsciente y es difícil encontrarlo solo, pero bueno, no siempre se puede hacer la pregunta y a ver dónde llegamos. La otra es el problema con la seducción, o la atracción del macho procreador, y la otra es pues ese conflicto con el crear una vida en el de tener hijos, sustituir hijos y de crear, tener un hijo. Así que bueno, así nos despedimos de los ovarios hoy con Sara León, y que, como siempre, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu sonrisa, por tu naturalidad. Y ya sabéis que si tenéis preguntas, dudas, si algo que no ha quedado claro, si pues aquí abajo podéis dejar comentarios, preguntas en sí mismas que contestaremos aquí por escrito. Podéis escribirnos al email, a info@patriciabartolome.com. Podéis entrar en la web patriciabartolome.com, que ahí hay datos de contacto, y suscribiros, dar a la campanita para que el próximo vídeo, que habrá otros sobre las trompas, que también es muy interesante en la fertilidad, haremos el de hormonas y haremos otros vídeos que os van a ayudar, y así os enteréis cuando están ya online. Muchísimas gracias, Sara, y a todas las que nos escuchan. Hasta luego. Chao, bonita. Muchas gracias. Chao.